Buenas noches. De Atapuerca al euro. Así se subtitula este libro, Historia de España, Planeta, escrito por el bilbaíno y catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Deusto, Fernando García de Cortázar, de quien dicen las malas lenguas que es el historiador de moda. Imagínense lo que dirán las buenas. Lo cierto es que, de moda o no, son ya muchos los libros en su haber: Historia del País Vasco, Fotobiografía de Franco, Breve Historia del siglo XX, y cierto es también que su Breve Historia de España, que publicó en su día Alianza Editorial, obtuvo un éxito de ventas, confiemos en que también de lectura, estrepitoso. Y eso es también lo que está sucediendo ahora con este nuevo acercamiento a un país, a una realidad histórica, lo dijo Sánchez Albornoz, a un enigma, lo dijo Américo Castro, a un estado de conciencia, lo dije yo, sobre el que desde Alfonso X el Sabio hasta el día de la fecha se han vertido ríos, mares, océanos de tinta. Quizá demasiada. ¿O no, Fernando? Yo tengo la impresión, pero es solo eso, una impresión, de que se ha escrito más y más controvertidamente sobre España que sobre otros países, algunos de ellos más extensos y más poblados de lo que lo está el nuestro. No sé si tú tienes la misma impresión o quizá, en tu caso, certeza. Pregunta que se desdobla. Es así, en primer lugar, y caso de serlo, en segundo, ¿por qué suscita tanta atención bibliográfica en propios y extraños este país en el que, para bien o para mal, tú y yo hemos nacido? Pues sí, efectivamente, es un país y es una historia que atrae a multitud de estudiosos, a multitud de lectores, no solo de España, sino también de fuera de España. Nosotros conocemos un sector de historiadores a los cuales llamamos hispanistas porque precisamente estudian la historia de España, y lo hacen con gran éxito también de ventas en España, porque saben decirlo, saben transmitirlo, saben contarlo. España apasiona porque tenemos una historia grande, eso es claro. España ha sido un país poderoso y durante esos 2 siglos de hegemonía española en Europa y en el mundo, pues muchos países ya tuvieron como diana a España, pues, para sus críticas, para su contestación, para acabar con esa hegemonía española. Y buena parte de esa imagen, muchas veces imagen negra, pues ha llegado casi hasta nosotros, y hace que muchos españoles a veces pues hayan interiorizado esas críticas o esas diatribas que se hacen desde fuera. Vossler, al que tú mencionas, por cierto, en el libro, decía que el hombre español es hispanocéntrico, que no se interesa por lo que sucede fuera del ámbito de su ombligo, por así decir. Yo no sé si eso ha cambiado y no sé tampoco si estás de acuerdo con esa visión de Vossler. Pues quizás sí, y en buena medida los historiadores también somos un poco hispanocéntricos, y nuestros lectores también lo son. Un libro de historia de España atrae ya de salida mucho más que un libro de historia de Europa o de historia del mundo. Y al mismo tiempo somos hispanocéntricos y nos preocupa mucho la imagen que se tenga fuera de nuestras fronteras, mucho más que a otros países. Nosotros estamos continuamente viviendo con imágenes que crean los franceses, los alemanes o los ingleses. Yo pienso que a los ingleses no les importa nada lo que se piense de ellos, y ellos siguen su camino y siguen sus análisis de historia, pero no les importa como a nosotros nos importa, ¿no? Que además, como digo, hemos interiorizado muchas veces esas visiones que dan los historiadores o los estudiosos o los viajeros extranjeros, ¿no? Tú hace un momento decías, Fernando, que una de las razones por las cuales existe ese interés por la historia de España, tanto en españoles como en extranjeros, es porque, bueno, la historia de España es objetivamente una historia grande, ¿no? Importante, voluminosa. Pero aparte, yo creo que hay algo más. Hay una especie de plusvalía. Yo recuerdo, yo no sé si tú conoces un libro que escribió un autor norteamericano de bestsellers, James Michener, hace ya muchos años, que se llamaba Iberia, ¿no? Que era, en fin, un libro grueso, un tocho. Y en el prólogo de ese libro decía Michener algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Decía que, bueno, que España es un país peculiar, que hay una peculiaridad española y que todo intelectual, todo escritor de nuestro tiempo, sea o no sea español, antes o después tiene que tomar una actitud, sea la que fuere, respecto al problema de España. Se hacía eco de esa etiqueta de España como problema, de la harina entre algo, etc. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Existe esa peculiaridad? Sí, efectivamente, porque quizás la construcción nacional española, bueno, pues los historiadores decimos que es una construcción débil, una construcción que quizás no ha calado en las masas más que en algunos momentos, utilizando el vector del nacionalismo o del nacionalcatolicismo
por ejemplo, pues a partir de finales del siglo XIX, con su gran expresión a la época de Franco, y que, bueno, pues que como hay nacionalismos que cuestionan la idea de España, pues continuamente la estamos replanteando. Luego, al mismo tiempo, pues tenemos esa tradición del 98 con el Me duele España, España con llanto, y eso pues se refleja en toda la literatura y toda la historia del siglo XX, que estamos preguntándonos continuamente por lo que es España, más que preocuparnos por, bueno, pues en cierta medida por hacer España. Y eso no ocurre en otros países, eso es claro. Bueno, vamos a empezar por el nombre, España. ¿No sería mejor Iberia? Lo digo porque al fin y al cabo Hispania es un nombre de origen romano, Iberia parece como más amplio y de hecho hay mucha gente en la península ibérica que no se sienten españoles o a los cuales les molesta incluso que los llamen españoles, ¿no? Y en cambio nadie se siente ofendido, esa es mi experiencia al menos, ni un catalán ni un vasco, porque les llamen ibéricos. Bueno, pues sería cuestión de ensayarlo, ¿no? Y además, entonces, entraríamos también en mayor comunión con los portugueses, ¿no? Claro, claro. Lo único que con yo América. creo, claro, efectivamente. Lo único que yo creo que la palabra Hispania, que hace ya alusión a Roma, a nuestra madre romana, yo creo que también reconoce el mayor peso de los romanos en nuestra historia de España. Yo creo que los romanos tienen un enorme protagonismo en nuestra historia que se ve reflejado pues, en el hecho de que usted y yo estemos hablando ahora en un mal latín, hablado por norteños, como dirían los historiadores de la lengua, que si tenemos un lío tendremos que acudir al derecho romano, que los romanos ya en cierta medida trataron de acabar con esta compartimentación de la península ibérica con las calzadas, que serían las antecedentes de las autopistas, y que también nos dejan la religión, que para bien o para mal, pues ha configurado buena parte de la historia de España. La tradición de Roma es muy importante y no me parece mal que se la reconozca pues, con la palabra, Bueno, ¿no? Fernando, no solo el nombre Hispania, España es un nombre puesto desde fuera, sino que también en fin, el adjetivo español es una formación lingüística que viene de fuera. Yo recuerdo que cuando estudiaba en la universidad, don Rafael Lapesa, en sus clases y en su historia de la lengua española, siempre nos recordaba que si la palabra español, es decir, la persona nacida en España, se hubiera formado desde España siguiendo las leyes de derivación filológica del español, del castellano, habría que haber dicho españuelos. Y en cambio, español es también un nombre que viene de Provenza. Es un provenzalismo y que curiosamente entra por Cataluña y así llega al resto del país. Claro, porque fíjese usted, en un momento en No, que... no me trates de usted, Fernando. Ah, no, bueno... Estoy tratando yo a ti, de tú y a todo el mundo. Fíjate tú, Fernando, esto pues que en un momento en que en España nos planteamos si existe España, si nos tenemos que llamar españoles o no, lo que es claro es que ya en la época grande del Camino de Santiago, en plena Edad Media, bueno, pues los extranjeros daban una identidad común a los habitantes de la península ibérica con ese nombre de españoles. Ellos no tenían ninguna duda de que tenían algo en común los habitantes de los distintos reinos, bueno, llamaríamos hispanos, los distintos reinos de la península ibérica. Por eso yo creo que muchas veces desde fuera es donde más nos afirman nuestra identidad y ciertamente nos dan argumentos pues, para acabar con este hacernos y deshacernos que a veces está implícito en ese debate sobre España. Se lo pregunto siempre a los historiadores. ¿España o las Españas? ¿Reges Hispaniae o reges Hispaniarum? Pues bueno, podemos hablar de las dos. Mientras las distintas Españas no tengan un sentido excluyente, un sentido de oponerse a las otras Españas, un sentido que más encajaría con la idea de nación, que tiene un principio de exclusión respecto de otra nación y que es pues, típico del siglo XIX. A mí no me molestan la idea de las distintas Españas, de la historia de las Españas, puesto que además da expresión y manifiesta la riqueza cultural, la diversidad que tiene España, que también me adelanto a decir que por mucha pluralidad, pues tampoco hay que olvidar que tiene mucho de común, ¿no? O sea, que es una España plural, pero es una España también común, ¿no? A propósito de Iberia, recordabas tú antes, bueno, el caso portugués, ¿no? Camoens, en los Luisíadas, tenía un verso que decía, bueno, castellanos y portugueses porque españoles los somos todos. ¿Cómo ubicas tú el caso de Portugal en esta historia de España? Bueno, pues lo ubico en distintos momentos. Lo ubico en el momento en que los portugueses, llamaríamos
se expresan en los dos idiomas y cantan también a Portugal en el idioma de Santa Teresa o en el idioma de Juan de la Cruz, y cómo quizás la idea de unidad de la península ibérica pues se rompe en dos ocasiones fundamentales, cuando se segrega el Reino de Portugal y cuando, en 1580, Felipe II pues, anexiona Portugal hasta 1640. Y yo creo que es una gran pérdida para la idea de unidad y para la idea de España la segregación de Portugal. Y quizás, tú que eres tan amante de la literatura, vemos como a partir de 1640, en el momento en que Portugal ya definitivamente no está dentro de la órbita de España, pues, y lo vemos en la literatura de Lope de Vega, aparece una literatura muy crítica con los portugueses. Hay una imagen pues, bastante pobre, bastante desairada de los portugueses, que quizás obedece pues, al hecho de que se hayan apartado ya de nuestro destino, que pensábamos que era común a ellos. Y quizás incluso ahora, probablemente los españoles no tenemos una idea, no es mi caso, que me parece un país admirable y una ciudad prodigiosa, Lisboa, pero quizás para muchos españoles pues son portugueses, son un poco ciudadanos de segunda o de tercera, europeos de cuarta, ¿no? Y yo creo que esta historia también ayuda a reivindicar, bueno, la proximidad, la unidad que tuvimos con ese gran país. Bueno, también el hecho de que Saramago se haya radicado en Lanzarote y se haya casado con una española contribuye a, en fin, a borrar también esas fronteras, sí, ¿no? Pronunciaba el nombre de Saramago para hablar un poquito de literatura. Fernando, tú acabas... Vienes ya a lo tuyo, ¿eh? No, a lo mío y a lo tuyo. Y a lo mío, porque tú acabas de decir que yo soy amante de la literatura, pero tú también. Porque uno de los aciertos y de las novedades de este libro es que está imbricado continuamente con la literatura. Como si muchas veces se dice que los historiadores de una época son los novelistas, o por lo menos los intrahistoriadores, para recoger un término de Unamuno, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí hay mucha literatura. Y todos los capítulos están marcados por citas de poemas, e incluso al final pues haces un recorrido, más que por España como novela, por España como poema. Sí, sí. Claro, es que yo creo que la historia tiene que transmitir también emociones. Y yo creo que, además, la historia de España es una historia muy emocionante. Y cuando mis palabras pues, no llegan a transmitir esa emoción a mis lectores, y lo he intentado en repetidas ocasiones, lo he intentado con Roma, lo he intentado con el final de la expansión hacia el sur o Reconquista, lo he intentado con el 1492, lo he intentado con las Cortes de Cádiz o lo he intentado con la Transición. Cuando mis palabras me fallan, pues pido la voz prestada a los poetas. Y además tenemos la inmensa suerte, los españoles, que tenemos una bellísima y una gran literatura, no solo volcada en el castellano, sino también volcada pues, en el catalán, en el gallego. Y eso, pues, me parece que un libro de historia que tiene ese sentido de visión integral, pues no sería bueno que no recogiera pues estos grandes testimonios de la literatura española, que además, como sabes tú muy bien, los poetas tienen esa gran capacidad para la síntesis, para expresar la belleza rápidamente, y eso también pues se transparenta un poco en los epígrafes, en los títulos que yo he puesto a mis capítulos. Y al mismo tiempo podemos decir que la historia de España no se puede concebir sin el arte, no se puede expresar sin el arte, como también se recoge a través de los distintos iconos que yo he puesto de la historia de España, sobre todo tratándose del país que más nominaciones tiene de patrimonio histórico de la humanidad. Yo creo que la historia de España tiene que cabalgar sobre la historia, no solo sobre la historia de acontecimientos, sino también sobre el arte y la literatura. Y quizás yo creo que la historia, que es un género que continuamente está cambiando, ahora la moda pues me está dando la razón. Hemos abandonado un poco el economicismo, los acontecimientos militaristas, y yo creo que esta idea de imbricar mucho más a la literatura pues se está también poniendo de moda, ¿no? Bueno, es un poco lo que yo decía, España como estado de conciencia, ¿no? La idea de España. Por cierto, ahondando en esta línea tuya, acaba de aparecer, me ha llegado hace unos días, este libro excelente, Antología Poética del Paisaje de España, edición de Cayo González y Manuel Suárez, publicado por Ediciones de la Torre. Y es una colección de poemas dedicados precisamente al paisaje de las Españas, ¿no? Porque hay aquí una variedad verdaderamente asombrosa. Pues es un libro que yo hubiera utilizado. Claro, te hubiera venido muy bien. Me hubiera venido estupendamente y me hubiera ahorrado muchísimo trabajo. Porque, claro, yo creo que la historia de España es la historia del paisaje español, es la geografía de España, es el paisaje y el paisanaje.
Y yo diría que, bueno, pues que estos libros que yo he sacado de Historia de España, pues con esta aceptación grande de lectores, bueno, pues quizás obedecen a que yo siento España, o sea, que tengo sentido y sentimiento de España, por eso también los poetas me ayudan a expresar este sentimiento de España. Quizás porque se me ha educado no en una conciencia fundamentalmente regional, de terruño, de patria chica, que la tengo, pero se me ha educado fundamentalmente en una conciencia, yo llamaría nacional. Y me interesa lo que ocurre en Águilas, como Murcia, y me interesa al mismo tiempo si han creado una autopista de Vigo a Bayona. Me interesa toda España, todo el paisaje y todas las alteraciones que se dan en esta piel hermosa de nuestro país. Sin embargo, Fernando, tú dices ya en la segunda mitad del libro, hablando precisamente de la visión de España que tenían los escritores, los novelistas en el siglo pasado, dices que tanto la novela como el paisajismo pictórico, pintores, no solo escritores, se hacen regionales, contribuyendo a afirmar la visión provincial de España. Benito Pérez Galdós, dices, es la excepción, pero en cambio Clarín permanece en Oviedo, Pereda vive toda su vida en Santander y de allí saca el costumbrismo de sus novelas, Valera, que viajó por medio mundo, leyó y amó, dices, en otros países, se inspiró en una Andalucía idealizada e imposible, la Pardo Bazán con Galicia, etcétera, etcétera. Y en cambio tú, que has nacido, en fin, en un enclave tan como es el País Vasco, no sientes esa acucia regionalista que sentían estos escritores. Porque yo cuando voy a Santiago y me dicen, ¿qué le parece a usted nuestra tierra? Y digo, pero bueno, si esta es mi tierra. Y cuando voy a Sevilla me hacen la misma pregunta a los periodistas y digo, esta es mi tierra, yo me siento lo mismo en Sevilla que en Bilbao, o en La Coruña que en Barcelona o en Valencia. No, tengo un cierto sentido de ciudadanía bilbaína, diríamos, o sea, pero después más o menos que siento todo el territorio español como mío y no hablo pues de esto de mi pequeña tierra, sino hablo un poco de mi gran tierra, que también se traspasa a América. Yo en América me siento como en España, ¿no? Yo creo que en algunas ciudades, no sé si en el Buenos Aires de ahora, pero yo creo que en muchas ciudades españolas, americanas, nos sentimos como en casa, ¿no? Un vascón que se pone a escribir hoy elogiosamente, o por lo menos sin invectivas, sobre España. Cosas menos raras se han visto, ¿no? No, pero no hago sino seguir la tradición, no solo de escritores vascos que amaron apasionadamente España, fíjese usted, o fíjate tú en Baroja, fíjate tú en Unamuno, fíjate tú pues en otra línea, en Maeztu, fíjate tú en la pintura regionalista y españolista de Zuloaga. Yo creo que no hago sino seguir la tradición de los vascos, que en buena medida están un poco en los orígenes de Castilla, y en cuanto que Castilla está en los orígenes de España, pues estamos en los orígenes de España. Son los que redescubren el paisaje de Castilla precisamente con el 98. Efectivamente. Claro, el 98 fundamentalmente son escritores vascos, menos Azorín, todos los demás, los ortodoxos del 98, todos vascos. Claro. El Maeztu, Baroja, Unamuno. Claro, efectivamente, y son los que... Machado no, bueno, Machado venía también del sur. Pero en fin. Claro, no, pero en buena medida es cierto lo que dices tú, y no hay más que leer pues, a Unamuno pues, para ver cómo se encuentra tan a gusto en Castilla y cómo la canta pues, con esa pasión, pasión sobria, que quizás no tienen otros escritores, pero pasión honda y pasión, bueno, pues... que hace que no sea excepción, yo creo. Yo creo que los vascos nos sentimos muy identificados con Castilla. Los vascos también somos castellanos en la historia, que eso también convendría decirlo claro. ¿Cómo firmaba Juan Sebastián Elcano sus cartas? Pues firmaba pues, un castellano de Guipúzcoa. Esto ahora a muchos les puede sonar rarísimo, pero eso también convendría clarificar que lo que no era Corona de Aragón, pues era Castilla, y Castilla era lo mismo Vizcaya que Andalucía, que el Reino de Galicia, todo eso era Castilla, y gracias a ser Castilla, pues Sevilla pudo prosperar y pudo ser el gran puerto de encuentro y del abrazo con América. Fernando, Unamuno, historia e intrahistoria. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Las dos cosas? Pues yo creo que hay las dos cosas. Ya he dicho antes que hay sentido de España y hay sentimiento también de España. Yo creo que la idea de patriotismo, que ahora está tan denostada, quizás porque los americanos aparecen como grandes ejemplos de patriotas y quizás no se pueden poner como ejemplo, pero la idea de patriotismo, que tú que sabes latín, esto en los dos sentidos que tiene la palabra, pues se sabe que es una virtud cívica, no tiene que ver nada con un principio de exclusividad
que apelaría mucho más a la palabra nacionalismo. El patriotismo incluye, no excluye, y es una especie de virtud cívica que hace que te preocupes por lo que ocurre pues, en lo que tú llamas tu país, y tu patria también es Europa, y tu patria es el mundo. Pero bajo ese punto de vista pues hay mucha intrahistoria, porque yo creo que la historia no solo se cuenta con los acontecimientos, con los grandes hitos culturales o políticos, sino también se cuenta pues, con los heterodoxos, y hay mucho heterodoxo en esta obra. Faltas tú, eso, es decir, faltas tú en la bibliografía, pero ya podemos subsanar eso, puesto que habrá muchas ediciones. O sea que no... Fernando, estoy enseñando a las cámaras y a los espectadores este otro libro. También ha aparecido recientemente, Una apología del patriotismo, publicado por Taurus y escrito por José Luis González No Quirós. estaba preparado en mi intervención sobre el patriotismo. No, pero bueno, ya que lo has sacado, pero yo no. lo aprovecho y lo saco. Bueno, vamos a ver, ¿cuál es verdaderamente la línea divisoria entre patriotismo y nacionalismo? Ese es uno de los argumentos fundamentales de tu libro también, ¿no? Claro, efectivamente. Y no está muy claro para todo el mundo. No, entiendo que no esté claro. Pues, y en este libro lo clarifica muy bien González Quirós. La idea de patriotismo, que es una idea anterior a la idea de nacionalismo, pues es una idea que nos viene de Roma. Es decir, es el lugar de los padres, es el lugar del encuentro con los antepasados, y tiene que ver mucho más con una virtud cívica, una virtud casi ética de preocupación por tu entorno, lo que hace compatible que pueda ser patriota de España y patriota de Europa, patriota del mundo. En cambio, la idea de nacionalismo es mucho más excluyente y siempre tiene una connotación política. El patriotismo, como está mucho más en la línea de las virtudes ciudadanas, de preocupación por lo público, no tiene por qué adquirir categoría, diríamos, de reivindicación política o de exclusivismo político. En cambio, el nacionalismo sí. Y sobre todo, yo diría, nacionalismos actuales, que son nacionalismos más bien comunitarismos, son formas de integración social que pasan por la definición de unos límites, que pasan por el marcar unas diferencias con el territorio de al lado, pasan incluso por marcar los enemigos a los cuales hay que combatir o incluso, tristemente, destruir de dentro o de fuera. Y eso no lo tiene el patriotismo. Ya que hablamos de Unamuno, John Juaristi acusa, o bueno, por lo menos descarga sobre las espaldas de Unamuno la responsabilidad de haber sido uno de los grandes impulsores, bueno, de los excesos del nacionalismo vasco. ¿Tú estás de acuerdo con la creación del lenguaje, en fin, esta mezcla de...? Bueno, John Juaristi, gran amigo, es también bastante barogiano, bastante a veces contradictorio, paradójico. Es claro que en el momento en que nace el nacionalismo vasco, finales del siglo XIX, y sobre todo cuando ya empieza a tener una cierta fuerza electoral en el horizonte del País Vasco, pues 1917, 19 y 20, hace que las otras fuerzas políticas cambien incluso de lenguaje e incluso llevan más allá su idea de España, hasta llegar, que no es el caso de Unamuno, pues una visión centralizadora con base en Castilla, cosa que quizás no hubieran llegado si no estuvieran acuciados por el nacionalismo. Bajo ese punto de vista, yo creo que los nacionalismos tienen una gran capacidad de destrucción de su entorno, y lo estamos viendo también en la actualidad. Todo el mundo tiene que manifestarse respecto de ellos. Hay que hacer política respecto de ellos, en vez de que cada uno pues, presente su programa, su objetivo, su destino final. Todo el mundo parece que tiene que manifestarse respecto de los nacionalismos. Yo creo que eso no es bueno, porque contamina toda la política. Lo estamos viendo en el caso del País Vasco, incluso con el Partido Socialista, pues contamina toda la política pues, de una cierta defensiva, un cierto espíritu a la defensiva respecto del nacionalismo. Tu libro es un libro muy políticamente correcto. Es una visión de España, en los dimes y diretes de la historia de España tú los contemplas de una forma muy imparcial, muy objetiva, sí, muy neutra. No te pronuncias excesivamente desde un punto de vista ideológico, excepto en esta cuestión de los nacionalismos. Ahí sí que cargas un poco la suerte. Parece casi como el gran problema de España en estos momentos fuera exclusivamente ese. Bueno, por eso digo que yo no sé si soy tan políticamente correcto cuando critico con una cierta acidez
la España de las 17 autonomías. Yo no creo que es la mejor respuesta pues, a una cierta desvertebración de España. Bajo ese punto de vista creo que no soy políticamente correcto, aunque yo pienso que hay un cierto reflujo también respecto de los años 80 en lo que esa identidad de autonomía de un territorio con libertad, con democracia, y por el contrario, un cierto espíritu, llamaríamos centralista o jacobino, como manifestación de lo contrario, como manifestación de un sentimiento no democrático, ya se está rompiendo. Yo creo que quizás el mapa español debía haber sido distinto, ¿no? Con 17 autonomías, puesto que además no responden a conciencias regionales que no existían. Existía una conciencia regional en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, y las demás pues, no tenían este sentido muchas veces excluyente y de enfrentarse a la autonomía que está al lado, que ahora a veces se respira, ¿no? Ortega, y tú lo recuerdas también en el libro, bueno, Ortega y tantos otros sostenía que el hombre es creación de la historia y no creación de la naturaleza. Pero este título de Atapuerca al euro yo creo que resume un poco los dos polos. Atapuerca es más naturaleza que historia y euro es más historia que naturaleza. ¿Cómo te sitúas tú en esa vieja pugna, en esa vieja querella del hombre como naturaleza al hombre como historia? Pues claramente el hombre como historia. También suelo decir, y yo creo que es una buena vacuna contra los nacionalismos, que los pueblos, bueno, pues si podemos hablar de pueblos ahora, a la altura del año 2002, son sociedades heterogéneas, plurales, diversificadas. Bueno, pues utilizando esa terminología que ya nos entendemos de los pueblos, no tienen esencia, lo que tienen es historia. Las sociedades son fruto de un discurso histórico, son fruto de unos acontecimientos, de un contacto, de un mestizaje, de un préstamo. Y yo creo que esa visión naturalista de unas sociedades, que es la que manejan los nacionalismos, pues es muy poco política. Y yo pienso que no está en la raíz de la democracia. Yo pienso que la democracia lo que ofrece es una opción. Y si ya el hecho de haber nacido en un país me obliga naturalmente a ser de determinado partido, está quitándome esa opción que la política introduce y que la democracia consagra. Américo Castro nos ponía en guardia sobre lo que él llamaba la idolatría del Homo altamirensis. Por otra parte, yo he mencionado a Mitchener y esa referencia de Mitchener a España como peculiaridad. Don Julio Caro Baroja nos ponía también en guardia sobre el mito, lo que él llamaba el mito del carácter nacional, aplicado a España o aplicado a otros ámbitos. Sin embargo, Fernando, estudiando la historia de España, leyendo tu libro y otros libros consanguíneos, se percibe cierta consanguinidad, valga la redundancia, cierto aire de familia entre los españoles de ayer y de hoy, del norte y el sur, del este y el oeste, en definitiva de Altamira y de la presidencia de la Unión Europea. ¿De dónde viene ese aire de familia? Pues viene de la historia. Han sido procesos comunes durante varios siglos. Bueno, pues desde hace 3000 años hay un territorio marcado por unas, llamaríamos, invasiones, por unas visitas de extranjeros, visitas de forasteros, visitas de comerciantes, hasta ahora, y con encuentros, con desencuentros, pero han marcado pues, un cierto lenguaje común, un cierto territorio común cultural, que es lo que hace que podamos reconocernos también los vascos, los catalanes, los gallegos, los andaluces, los murcianos, los extremeños, bueno, pues en un pasado que es plural, pero que es común, como ya he insistido. Y bajo ese punto de vista no está mal, digamos, reconocerlo y recordarlo. Yo no creo que la historia da derechos, por eso yo me suelo reír cuando hablamos de los derechos históricos. Lo que dan derechos ciudadanos, lo que dan derechos cívicos son las constituciones, son el deseo de una comunidad de dotarse de unas reglas de juego y de unos derechos y de unas obligaciones, bueno, pues con base a la historia o sin base en ella, a pesar de que quizás este argumento no va mucho con mi profesión, pero yo creo que precisamente los historiadores, que debemos ser los grandes hombres de la relativización, tenemos que relativizar, y por eso, porque pienso que la historia es un gran instrumento de educación ciudadana, y la educación ciudadana pasa por acabar con absolutismos, bien sean procedentes de la divinidad o bien sean procedentes de la naturaleza, ¿no? Bueno, pues la historia de España sigue, pero nosotros tenemos que hacer un alto en el camino para dar paso a los anuncios.
Segunda parte de Negro sobre Blanco. Seguimos hablando de España, de la historia de España, de Atapuerca al euro, planeta, con el autor del libro así bautizado, Fernando García de Cortázar, protagonista único hoy de este programa. Fernando, cuando los anuncios nos pillaron en descampado, yo iba a leerte y a leer a las personas que en estos momentos nos están escuchando la primera frase de tu libro. Es una frase estremecedora, porque dice, entre comillas, en el dolor de España te he sentido, escribió Manuel Altolaguirre conversando con Antonio Machado, ya muerto, exiliado para siempre en un cementerio francés. ¿Por qué tanto dolor de España? El dolor de España de Unamuno. Yo no concibo a un italiano, a un francés, a un chino, a un norteamericano hablando del dolor de China o de los Estados Unidos, ¿no? Esta matraca que nos persigue como una espada de Damocles, ¿no? Sí, pues, y quizás porque los poetas muchas veces son más creativos, y eso quizás tú me puedas decir mejor que yo, los poetas a veces se ceban en el dolor encuentran esa creatividad, como ocurre a veces en las construcciones nacionales. Fíjate tú que muchas fiestas nacionales se basan en una derrota, o muchos hechos que tienen ese cariz o ese matiz de nacionalidad, pues han elegido una derrota para celebrarlo. No solo es el caso de la Díada, sino que también la Comunidad de Castilla-León celebra su aniversario o el Estatuto de Autonomía con una derrota, la de Villalar, más una derrota de medio pelo, cuando podían haber elegido pues, victorias importantísimas del Reino de Castilla y de León, ¿no? Bueno, quizás porque como la literatura es tan importante y yo quisiera creer que leemos mucha poesía, bueno, pues nos hemos dejado llevar a veces los historiadores por esas expresiones, pero en este caso, así comienza mi libro, pero termina de una forma mucho más optimista y dando la vuelta a la frase, ya no es España como problema, sino es España como solución. La historia de España no solo sirve pues, para describir un itinerario de una construcción nacional, que eso es importante, pero para mí es mucho más importante el describir el itinerario pues, de la conquista de los derechos y libertades individuales, sabiendo que esa conquista se puede perder, que quizás no hay fenómenos irreversibles, sino que nosotros, que hemos visto cómo se ha construido esa España de las libertades y esa España de los derechos, pues podemos pensar que si nos enfrentamos mucho podemos llegar a perderla y estar en otra situación de déficit democrático o déficit de libertades, ¿no? Tu libro no traza solo la historia de España, traza también, bosqueja el eje de abscisas y ordenadas de la idea de España. España, el país de las 1000 etiquetas. Una de esas etiquetas es este dolor de España que acabamos de comentar. Te voy a lanzar algunas de las muchas etiquetas que nosotros mismos nos hemos adjudicado y tú les añades un comentario. España de la rabia y de la idea, España de charanga y pandereta. Antonio Machado. Pues sí, pues es España de la rabia y de la idea, pero es España de la idea y de la pasión, no solo de rabia, sino pasión amorosa, pasión de alegría. España, pasión por la vida, del eslogan de 1992. España de charanga y pandereta, sí, pero España de Cervantes y Quevedo, España de Unamuno y Gil de Viedma. Pero no es compatible la España de charanga y pandereta con la España de Cervantes y Unamuno. Cervantes escribió La gitanilla, al fin y al cabo, ¿no? Ya, pero bueno, pero del Cervantes más... no solo ese Cervantes que ahonda en las raíces, como dices tú muy bien, de las costumbres españolas, sino quizás el Cervantes universal, el Cervantes que define los grandes arquetipos, como en general toda la literatura española, que es admirable puesto que los grandes arquetipos muchas veces han nacido en España. El arquetipo de Sancho Panza, el arquetipo del Quijote, el arquetipo de Don Juan, el arquetipo de la Celestina, todos ellos son originarios de la literatura española. Entonces, bajo ese punto de vista, el arquetipo del hombre preocupado por el idealismo, por desfacer entuertos, por derribar molinos, y hay distintos molinos de viento en toda la historia de España, me parece que no tiene que ver nada pues, con la charanga y con la pandereta, sino con las grandes pasiones humanas y con el hombre en sí, ¿no? Otra etiqueta también de Machado, España, la que pasó y no ha sido. La historia de un fracaso. Tú hablas también de eso bastante en el libro y dices que ese fracaso ha terminado. Claro, pues efectivamente la que pasó y no ha sido, y podía haber sido, ¿no? Probablemente se refiere a la gran España de la Segunda República, una España en proyecto, una España que se quiso acelerar
y una España que políticamente fracasó, y fracasó también por el imperio de las armas, que la derrocaron y la destruyeron, puesto que muchas veces hablamos del gran drama de la guerra civil, de muertos, de destrucciones físicas, ferrocarriles, carreteras, exilios, etc. Pero también tenemos que llorar el gran exilio intelectual de los españoles a partir del 36-39. Se rompe una tradición admirable de cultura, de literatura, probablemente como pocas veces había tenido España, y había que retrotraerse al siglo de oro, pues para encontrar estas tres grandes generaciones que conviven: la generación del 98, la generación de 1914 europeísta y la gran generación poética de 1927. Es decir, prácticamente desde La Regenta de Clarín o Fortunata y Jacinta de Pérez Galdós hasta el 39, pues, bueno, pues es un momento de gran fulgor de la cultura española, no solo con base literaria, sino también, bueno, en la medida que fuera científica, musical, artística. Bueno, ¿dónde situamos a Picasso? Picasso hay que situarlo ahí, ¿no? Abres un atlas, miras un mapa de España y ves un país, por así decir, de esquina. Un país cuyo eje vertical va de Europa a África y cuyo eje horizontal va del Mediterráneo, del mundo clásico, al mundo moderno, el Atlántico, América. ¿Es verdad que existe la España del mestizaje? ¿Es verdad que somos tierra condenada, en el mejor de los términos, a ser eso, un país mestizo? ¿Y es ese también el secreto de nuestra identidad? ¿O es mucha literatura, ya que hablamos de literatura, lo que hay en eso del mestizaje y de las tres culturas? Bueno, hay algo de literatura, pero lo que es claro es que, como tú muy bien has situado geográficamente a España o geopolíticamente a lo que es ahora España, pues podríamos haber sido solo un país de paso entre esos extremos que tú has recordado, y no lo somos, sino que aquí se van a sedimentar culturas, dioses, religiones, que son las que enriquecen nuestro pasado cultural, pero también, ya que me lo lanzas ahí, a veces se ha mitificado mucho lo de la España de la tolerancia, la España de las tres culturas, y solo hay momentos en los que verdaderamente se puede hablar de esa España pues, tolerante, de esa España... La Escuela de Traductores de Toledo, por ejemplo. Por supuesto, y pocos momentos, puesto que los judíos fueron perseguidos muchas veces en la historia de España. También hubo problemas con los musulmanes, la prueba es su final. Y yo creo que no es bueno tampoco pues, mitificar nuestro pasado, puesto que inmediatamente nos encontramos con la trampa de que no ha sido tan así, ¿no? Bueno, tú lo has mencionado también hace un momento, la España peregrina, eternamente peregrina, desde la noche de los tiempos. 1492, el año de la gran mutilación, fuera los musulmanes, fuera los judíos, luego fuera los moriscos, luego los 1001 exilios de todos los matices ideológicos, porque ahora tenían que irse fuera los liberales, ahora tenían que irse fuera los reaccionarios, y de ahí viene el nombre ultramontanos. ¿Por qué ese caínismo dentro de nosotros? Bueno, pues quizás porque distintas instituciones no hicieron nada por evitarlo. Yo creo que la responsabilidad de la aristocracia, o sectores privilegiados, llámese nobleza, y fundamentalmente de la Iglesia, tuvieron excesivo poder en la historia de España, y hubo que acabar con ese poder para que efectivamente se pudiera instaurar la democracia y un sano espíritu tolerante y liberal. Yo creo que la imagen de la Iglesia en la historia de España, con su efecto benéfico, por supuesto, de difusión de cultura y de conservación de patrimonio artístico, pues es una imagen a veces muy próxima a la negritud, y que solo a final de esta historia pues, se redime con una apuesta en ciertos sectores de la Iglesia clara por la democracia. Y yo creo que por eso en 1975 no hay ni quema de conventos, ni matanzas de frailes, porque ya a la altura de 1975 la Revolución Liberal, para afirmarse, pues no necesita matar frailes ni quemar conventos, porque ya buena parte de esos frailes y de esos conventos pertenecen ya a la España democrática, e incluso algunas instalaciones de esa iglesia se han utilizado en los años finales del franquismo como laboratorio de oposición
y como una especie de blindaje de las sotanas para muchos laicos comprometidos. Tú distingues en tu libro, Fernando, entre la unidad histórica y la unidad de España como nación, como concepto administrativo. Dices que la unidad histórica se remonta al medievo y, en cambio, la unidad administrativa, como acabas también de decir, viene del siglo pasado. Y además, y esto es una originalidad quizá de tu libro, le das extraordinaria importancia para la fragua de esa unidad a la francesada, a la guerra de independencia, a la sublevación contra Napoleón. Sí, digo que la idea de España como colectividad, como una cierta unidad, es una especie de, de sueño de los intelectuales de la Edad Media e incluso también de determinados reyes castellano-leoneses y aragoneses a finales del siglo XIII, XIV, XV, y eso va llegando pues, hasta el siglo XIX. Pero lo que es claro es que en el siglo XIX es cuando se afirman las naciones y los criterios de identidad a través de las naciones se mantienen vivos hoy. O sea, nosotros solemos decir antes, incluso en España, donde no parece que haya mucha conciencia nacional, decimos soy español antes de soy anciano, o soy joven, o soy estudiante, o soy abogado. Pero esto es un fenómeno del siglo XIX. Es decir, Napoleón consigue crear la nación francesa, pero también consigue reactivamente crear otras naciones, como la nación española, que se manifiesta frente a los franceses. Es el momento en que los distintos territorios españoles dicen, pero si tenemos mucho de común, catalanes, aragoneses, vascos, gallegos, tenemos mucho de común y además nos sentimos unidos en una, llamaríamos cruzada, porque también fue una cruzada religiosa contra el francés. Y es el momento en que los diputados gaditanos, ilustrados, liberales, pues van a definir la nación española muy distinta de la que hubieran definido los que se estaban peleando con los franceses. Fíjese usted lo que decía Marx, mientras en la guerra se están peleando hombres sin ideas, en Cádiz están debatiendo intelectualmente ideas sin hombres, es decir, no hay respaldo popular a esas ideas que están surgiendo en Cádiz. Yo cuando era pequeño, tenía 10 o 12 años, leí un libro que seguro que tú has leído también, Una breve historia del mundo de Wells el novelista, ¿no? Sí. Pero que hizo esa incursión en los terrenos de la historiografía, y ahí leí una frase que al dragón niño le escandalizó mucho. Decía ahí Wells, en fin, ya que estamos hablando de la guerra de independencia, decía, el duque de Wellington, ayudado por los españoles, expulsó a Napoleón de España. ¿Eso es un exceso inglés o tiene algo también, o ha habido un exceso también español en creer que fuimos nosotros y no los ingleses quienes lo hicimos? Sí, claro, buena parte de la historia que hemos recibido tú y yo es una historia, sobre todo en nuestra niñez, una historia nacionalista basada en el modelo de historiografía nacionalista del siglo XIX, que trata de demostrar, por ejemplo, pues la independencia, el cómo los españoles defienden sus pretendidos derechos frente a cualquier otro pueblo invasor. Son los saguntos, numancias, etc. Y eso podemos decir que ya no existe en la historiografía española, sino que nos alegramos mucho de que los romanos estuvieran con nosotros y los cartagineses. Y esos mitos de independencia, de combatividad a la hora de defender los llamados caracteres particulares, pues solo está en los otros nacionalismos. En la historiografía, por ejemplo, nacionalista vasca, se ve continuamente cómo tratan de ir a un pasado lejano en el cual pues, era un pueblo independiente, muy celoso de sus propias condiciones y de sus singularidades, y que tratan de defenderlas incluso por las armas. Pero yo creo que eso no es verdad. Y bajo ese punto de vista, pues esta historiografía que ha llegado a nosotros como expresión del siglo XIX, pues es una historiografía que ha sido corregida ahora, gracias a magníficos historiadores que lo que han puesto las cosas en su sitio, ¿no? Viniendo hoy hacia aquí, leía en el periódico, hoy día de la grabación, no día de la emisión, leía en el periódico una entrevista con José Luis Sampedro, que acaba de publicar ahora un libro sobre la globalización, y decía en esa entrevista, José Luis Sampedro se preguntaba por qué nos asusta tanto a los españoles el separatismo. Mencionaba Sampedro el caso, por ejemplo, de Suecia y Noruega, que a principios del siglo, creo que fue a principios del siglo, se separaron y no pasó nada, ahí siguen, ¿no? Yeah. En cambio aquí se interpreta cualquier tentativa separatista como si fuera un verdadero cataclismo.
Es que realmente los ejemplos que se ponen de países son países muy artificiales, quizás como pues cuando se separan las repúblicas de la antigua Yugoslavia, la ex Yugoslavia, bueno, y se ponen como con ejemplos similares a los españoles. Y ciertamente la historia de España es una historia mucho más común y yo pienso que serían fenómenos mucho más traumáticos. O sea, y eso habría que dejarlo bien claro. Una secesión, por ejemplo, de Cataluña o del País Vasco actualmente sería enormemente traumática para muchos catalanes y para muchos vascos y también para el resto de los españoles. Fíjate tú, fue traumática quizás para muchos, aunque también se ha exagerado la independencia de Cuba porque se consideraba pues una provincia más de Andalucía, porque ya existía una conciencia nacional que se ha ido creando a lo largo del siglo XIX, pues como para ahora no pensar que sería enormemente traumática, aparte de otros problemas de empobrecimiento de esas comunidades o de lo que fuera, ¿no? Pero yo creo que no hay que frivolizar con esas ideas, puesto que pasan por la defensa también de derechos individuales y de no imposiciones. ¿Por qué tiene que primar un principio de nacionalidad vasca o nacionalidad catalana que quizás ahora solo puede primar a base de la violencia de distintas formas y en el País Vasco ya sabemos que violencia es la que más asusta, ¿no? Se habla poco de los griegos, se habla algo de los fenicios, se habla mucho de los romanos, de los musulmanes, de los judíos, y apenas se habla, en cambio, Fernando, pues de ese periodo de la historia de España, de los visigodos, de la presencia germánica. Ahí hay como un misterio, hay muy poca bibliografía realmente sobre ese asunto, y tú dices en el libro algo que a mí me ha llamado la atención también, dices cómo al caer Roma y al llegar, bueno, los bárbaros, dicho sea, entre comillas, los pueblos españoles, sobre todo los del interior, recuperan las costumbres preromanas, vuelven a sus costumbres indígenas. Bueno, ¿por qué efectivamente no se recuerda ahora, insisto en el ahora, tanto a los godos? Porque quizás se ha abusado de ellos en nuestra historia. Cuando se decía que los niños de los años 50 y casi 60 tenían que aprender la lista de los reyes godos, que quizás no es verdad del todo, pero sí obedecía porque existía una presencia enorme de los godos en la historia. Bueno, y te voy a poner un ejemplo que muchos españoles conocen. Vete ahora mismo, al salir de este programa, podemos ir a la Plaza de Oriente y nos encontramos con que hay una serie de grandes estatuas que recuerdan a los reyes godos como los primeros reyes españoles y recuerdan también a algunos reyes procedentes de los núcleos cristianos. Y nos encontramos, por ejemplo, allí con un rey godo que se llama Ataulfo, que solo reinó en España como guerrero durante prácticamente 3 meses y sobre el 10% del territorio español. En cambio, ahí no está Abderramán III, que te gustaría que estuviera quizás, que gobierna durante 65 años y el 85% del territorio español y que el embajador del emperador Otón, cuando se refiere a él, se refiere con «yo te saludo a ti, Abderramán, rey de Al-Ándalus», a la que los antiguos llamaban Hispania. O sea que también es un rey español. ¿Pero por qué? Porque se pensaba en la época del 19 y el 20 que esa identidad, nación, religión, pues claro, no se cumplía con los musulmanes y en cambio sí se cumplía con los godos. Y por el contrario, ahora pensamos que los godos son una especie de epígono de los romanos. Los godos son importantes porque heredan quizás esa idea de unidad que los romanos habían tenido. Los godos son importantes porque también consagran esa unidad, llamaríamos nación, religión, después de Recaredo, esa especie de unidad político-religiosa de España que la historiografía nacionalista del 19 pues consagró. Yo pienso que ahora su papel fundamental, que no es pequeño, pues es ese, entregarnos la tradición romana. Te voy a leer un párrafo que me ha llamado también mucho la atención. Se refiere a la desamortización, Mendizábal, etc. Y dices, además de las graves heridas ocasionadas a los más débiles, la desamortización tuvo unos efectos laterales que sus principales valedores no pudieron prever. Las expropiaciones forzosas de las fincas pertenecientes a la Iglesia fomentaron la pérdida de respeto hacia una institución que hasta entonces se había considerado intocable. Mucho tiempo de despotismo se acumuló sobre la conciencia de las gentes humildes que, a partir
partir de ahora, a veces irritadas por la militancia carlista de los púlpitos, a veces alborotadas por los discursos incendiarios de las Cortes, acompañarán los avances en la conquista de las libertades con explosiones anticlericales que arrasan conventos, destruyen iglesias y matan frailes y monjas, etc. El origen de la guerra del 36 y de los abominables excesos cometidos por ambas partes en la guerra del 36 podría buscarse ahí. También, y lo hizo, como sabes tú muy bien, en un libro precioso, que ahora historiadores pues critican, quizás por a veces la carga de subjetividad y de literatura que tiene, pero es un libro orientador, que es el famoso Laberinto español de Gerald Brennan, en el cual libro pues ponía los antecedentes de la guerra civil también en estos párrafos que tú has leído de mi libro. Yo creo que sí. Lo que es claro es que ese anticlericalismo que siempre ha existido, y tú lo ves muy bien en la literatura española, pues desde, por supuesto, desde casi el Bio Cid o desde la Celestina hasta ahora, entonces irrumpe violentamente a lo largo del siglo XIX, llevándose por delante pues la sangre de los frailes y de las monjas, y luego pues sus edificios. Y es algo que durante 100 años golpea la historia de España, y la golpea utilizando ese dicho popular que yo también lo empleo en este libro, cuando dice que los españoles van detrás de los frailes durante 100 años, o con las estacas para pegarlos, o con los cirios en las procesiones para bendecirlos, ¿no? Y entonces yo creo que es muy importante la desamortización, es muy importante para la Iglesia también, porque le deja sin dinero, y la Iglesia se va a echar en brazos de la burguesía, con lo cual la burguesía se va a hacer católica, cosa que teóricamente no lo era mucho, era más así liberal, no era muy de Iglesia, y por el contrario la Iglesia se va a burguesar, y es el fenómeno típico de final del siglo XIX, es el fenómeno típico de la regenta de Clarín. Y por otro lado, pues yo creo que la Iglesia, aunque solo sea en su condición de dueña de las tierras, tenía una relación pues quizás mejor con sus explotados, que también lo eran, llamaríamos ahora proletarios, braceros, que lo que va a tener la burguesía con respecto a los mismos. Y entonces el campo andaluz pues, va a entrar inmediatamente en conflictos, va a entrar en llamas, ¿no? Antonio Machado incluyó en su Juan de Mairena una frase fruto de los tiempos, pero verdaderamente aterradora. Esa frase decía, un pueblo que grita «Viva Rusia» puede ser más nacional que un pueblo que grita «Viva España». ¿Eso ha terminado? Pues sí, yo creo que ha terminado porque precisamente la izquierda no ha hecho nada para crear una conciencia ni muchas veces ni internacional, ni internacionalista, proletaria, ni por supuesto nacional. Yo digo en el libro que Marx, que dijo que los proletarios no tienen patria, pues ahora se extrañaría de ver que los proletarios tienen 17 patrias, puesto que a veces la izquierda, en vez de dotar a los proletarios de un credo internacionalista, de un credo proletario, de reivindicaciones obreras, muchas veces ha entrado también en ese potaje de los nacionalismos, y ha hecho que muchos proletarios pues, adopten, casi siempre contra sus intereses de clase, el credo nacionalista, diríamos regionalista. Dos últimas e inevitables preguntas, Fernando, ya muy al final de tu libro, a propósito, en fin, de esa polémica que ha estallado en los últimos años en España sobre si se está falsificando o no se está falsificando la enseñanza de la historia en el ámbito de las autonomías. Tú dices, aquí se ha llegado a tal disparate que el Estado no puede desarrollar las competencias que le asigna la Constitución al redactar los programas escolares o llevar a cabo la labor de inspección a la que está obligado. La obsesión por diferenciarse del PP ha llevado al PSOE a boicotear irresponsablemente los pocos intentos serios de recuperar el papel de la historia en la formación cívica de los jóvenes, aún a sabiendas de reforzar el victimismo diferencial de los nacionalistas. ¿Realmente se está falsificando la historia de España, en tu opinión? Sí, pero además no es solo cuestión de los nacionalistas catalanes, vascos o gallegos, sino también de determinadas autonomías exagerando lo que tiene esa autonomía de singular, aunque solo fuera la gastronomía, y pues ocultando lo que tiene a veces de común. Si los libros de texto obligan a poner 17 pintores locales
o 17 escritores locales, y si no los hay, ¿qué ocurre? Pues así todo tienen que poner, entonces se baja mucho el listón de esos escritores locales o de esos pintores locales. Yo pienso que habría que replantearse, pero seriamente, esto como se ha tratado de hacerlo con el famoso informe de la reforma de las humanidades de Esperanza Aguirre, o el informe de la Real Academia de la Historia, que después, por enfrentamientos políticos, pues quedan en nada. Y yo pienso que la comunidad española tiene bien claro su idea respecto a lo que está ocurriendo en los centros, sobre todo de primera y segunda enseñanza, con esa especie de localismo, con esa especie de geografía de acampada que te sirve para acampar en un fin de semana, pero quizás no te sirve para ubicarte ni en España ni en el mundo, con esa historia que al primar tanto los aspectos pues, locales, ciudadanos de tu ciudad o de tu región, pues luego no tienen tiempo los alumnos para considerar pues, el gran patrimonio común de la historia de España y el gran legado artístico, literario de la historia de España. Lo dices en la primera página prácticamente del libro, pero lo podrías decir también en la última, y de hecho lo añades, hombre, un poco la conclusión a la que llegas tú al escribir este libro, es que la historia de España no es ya, lo hemos dicho, la crónica de un fracaso. Y yo te pregunto, Fernando, según se mire, es decir, evidentemente no en el terreno de la economía, en el terreno de la política, en el terreno de la sociedad, ya no somos un fracaso, pero en lo demás no hay una enfermedad moral en estos momentos en España que quizá no sea una enfermedad española, sino que sea una enfermedad global. ¿Y cuál sería esa enfermedad global o esa enfermedad no española que a ti te llama la atención? Pues lo que está sucediendo con la basura, la irresistible ascensión de la frivolidad, el apoyo al pícaro como modelo de conducta nacional, en fin, todo esto, ¿no? Pero quizás la eso, transformación de la cultura en espectáculo. Quizás sí, quizás, pero efectivamente eso no es un fenómeno nacional. No, y si, ciertamente. Por supuesto, y si hablamos de la telebasura o hablamos de la novela basura, es un fenómeno, bueno, pues europeo y mundial. Y unas televisiones se copian de otras, pues para introducir esos programas que se han llamado basura, pero que, bueno, que mucha gente lo sigue. Y yo creo que no es un fenómeno, sino es un fenómeno quizás de debilitamiento europeo y de cultura, llamaríamos light. Probablemente la izquierda, que se ha ella misma autoeliminado quizás cierta carga ideológica, y la derecha también, en un intento de ocupar el centro. Todos los centros muchas veces se consiguen a base de debilitamiento ideológico, y yo creo que eso también afecta al mundo de la cultura y al mundo de las relaciones sociales y relaciones políticas. Yo creo que en 1989, lo que los historiadores llamamos la revolución de 1989, la quiebra del modelo socialista, la autoderrota del socialismo real, yo creo que ha debilitado mucho los contenidos ideológicos, pues no solo de la izquierda, sino que a veces también de la derecha, ¿no? Este libro, Historia de España, de Atapuerca al Euro, Planeta, Fernando García de Cortázar, lleva en su primera página un poema o un fragmento de un poema escrito por Jorge Guillén. Dice así: esa España que quiso demasiado con grandeza afanosa y tuvo y supo perderlo todo, ¿se salvó a sí misma? De su grandeza queda en las memorias un hueco resonante de escoriales, de altivos absolutos a pie firme. No, no, más hay, desbarra el plañidero, hubo ardor, hay ceniza, una brasa, arde bien, arde siempre. Pero que no lo haga nunca, que no vuelva a hacerlo jamás en la hoguera de ninguna inquisición. Las ha habido aquí, entre nosotros, en este país, para todos los gustos, y algunas de ellas siguen, por desgracia, crepitando. Agradezco tu presencia, Fernando. Agradezco también, faltaría más, la presencia de todos ustedes. Buenas noches.
sabíamos que los grandes maestros de la pintura eran grandes artistas. Algunas de sus obras simbolizan, bueno, la cumbre del pensamiento universal. Pero ahora descubrimos que no eran dioses, eran grandes artistas, pero utilizaban trucos, utilizaban la tecnología de su tiempo. El de Caravaggio es un caso interesante. Hemos reproducido cómo pudo hacer algunas de sus escenas y en muchos aspectos actuaba más como lo hace un director de cine de Hollywood. El físico Charles Falco es profesor de óptica en la Universidad Estadounidense de Arizona y autor de los estudios científicos presentes en el libro El conocimiento secreto del pintor David Hockney. Profesor Falco. Profesor Falco. De acuerdo, vamos a ver, Vermeer, Caravaggio, Velázquez, Van Eyck, Leonardo, Ingres, todos fueron, bueno, maestros fantásticos, ¿no? Pero dice el pintor americano Hockney, no es posible que fueran tan perfectos y que lo pudieran hacer ellos todos solitos. Son tan perfectos, tan precisos, que seguro que usaban algún tipo de instrumento óptico. Lentes, espejos, quién sabe. Y ahora venís los científicos y decís, oye, es verdad. La perspectiva y la experimentación óptica siempre han ido de la mano. ¿Es más o menos lo que ha ocurrido? Es exactamente así. David Hockney reconoció esta visión óptica él lo llamó la visión óptica en una serie de pinturas. Y fue en ese momento cuando yo lo conocí. Hay una relación con España en todo esto que no has mencionado. Entonces, yo era el comisario de la exposición El arte de la motocicleta, que se presentó hace poco en el Guggenheim de Bilbao. Y por una serie de circunstancias, que ahora sería complicado de explicar, llegué a conocer a Hockney y pude ver algunas de las pruebas visuales que había reunido. Entonces me di cuenta de que yo podía demostrar científicamente que él estaba en lo cierto. Tú has mencionado, vamos, concretamente un cuadro de Lorenzo Lotto, Marido y Mujer, y has dicho, esta es nuestra piedra de Rosetta. Fijaros, lo puedo demostrar. ¿Por qué habéis escogido esta obra en particular? En mi primera visita al estudio de Hockney, me di cuenta de que esta obra tenía una figura geométrica central muy complicada que había sido pintada desenfocada. Es decir, en el siglo XXI estamos acostumbrados a todo tipo de imágenes. Estamos acostumbrados a ver fotografías con el fondo desenfocado porque se ha excedido la capacidad de las lentes llamada profundidad de campo, que es la capacidad de las lentes para reproducir una imagen enfocada. Así que estamos muy acostumbrados a estas imágenes. Pero si retrocedemos a un periodo anterior al uso de las lentes, entonces no había nada desenfocado. Si mirabas una hoja de papel, estaba enfocada. Si elevabas un poco la mirada y mirabas más allá, los ojos inmediatamente reajustaban el enfoque bajo el control del cerebro y nunca veías nada que estuviera desenfocado. Así que para que él pudiera pintar algo desenfocado, solo podía haberlo visto proyectando su imagen. Simplemente es algo que no es natural, es algo que, como ya he dicho, en el siglo XXI puede parecernos natural. Pero si pensamos en términos del siglo XIV o XV, no lo era. Y esto es lo que me llevó a hacer algunos cálculos. Algunos, los propios críticos de arte, tienden a decir, bueno, oye, tal vez, pero esto es un poco ridículo. En el siglo XV, en realidad, tú dices 1420, no había instrumentos ópticos de este tipo. Este es un argumento estúpido, porque si se miran las pinturas de Tommaso de Módena, que están en Italia en la sala capitular, se ven varios cardenales, papas, monjes, etc., del año 1352. Y resulta que uno lleva gafas de cristal y otro tiene en la mano una lupa. Y además presenta, de manera muy reveladora,
a dos monjes con espejos de aumento, espejos cóncavos, lo que en Estados Unidos llamamos espejos de afeitar o de maquillarse, utilizados para ampliar la imagen. Se pueden comprar en una tienda por unos pocos dólares. La pintura muestra esto, y lo sabemos por los historiadores, aunque no por los historiadores del arte, que se utilizaban todo tipo de utensilios ópticos que pudieran ser necesarios para ampliar los textos. Y este pintor del siglo XIV los muestra como existentes. Las grandes obras de los maestros del Renacimiento muestran miradas enigmáticas. Ocultan historias silenciadas. Sugieren transparencias imposibles. E incluso enseñan lecciones de ciencia, concretamente lecciones de matemática y óptica. En el siglo XV, por ejemplo, un ejercicio de geometría llevado a cabo por los pintores italianos daba como resultado el arte de la perspectiva, es decir, la representación de los objetos sólidos y del espacio tridimensional de acuerdo con la percepción humana. La herramienta utilizada para ello era el velo albertino. En el siglo XVII, además, los experimentos científicos que mostraban las propiedades de la luz y sus modificaciones a través de las lentes dieron lugar a la invención de aparatos como la cámara oscura y la cámara clara, utilizados por los artistas para bocetar y dibujar con mayor precisión. La cámara oscura se basa en que la luz, al penetrar por un pequeño orificio hacia el interior de la cámara, proyecta una imagen reflejo invertida de los objetos situados en el exterior sobre una pantalla situada en la pared opuesta al orificio señalado. Añadiendo diferentes lentes, los artistas lograban variar el tamaño y la forma de la imagen conseguida, que servía de calco de aquello que se quería dibujar. La cámara clara, por otra parte, es un pequeño prisma de vidrio que proyecta difusas imágenes. El ojo, posicionado ante ella, es capaz de visualizar simultáneamente aquello que se refleja en el prisma y el lápiz sobre el papel, de manera que calca la imagen. Algunos estudiosos van más allá, como David Hockney, quien asegura que en el siglo XV ya se conocían y utilizaban estos instrumentos ópticos. Según este pintor, el claroscuro de Caravaggio y sus caras de expresiones efímeras podrían ser el producto de la utilización de la cámara oscura como primitivo aparato fotográfico, capaz de captar los contrastes de luz y la expresividad del instante. Y no solo Caravaggio, también Velázquez, Ingres, Leonardo da Vinci, Rafael, Holbein, Van Eyck, Vermeer o Lotto podrían haber usado lentes y espejos cóncavos. Como resultado de sus ejercicios ópticos, quedan para la posteridad, siempre según las teorías de Hockney, siluetas de trazo perfecto, figuras bien definidas sobre fondos difuminados y profundidades de campo absolutamente reales. Profesor Falco, continuando con tu argumento, vas más allá y dices que incluso la fotografía existía. Quiero decir que la fotografía sí que existía. Lo único que no existía en el siglo XV, lo único que todavía no existía, por supuesto, era la manera de fijar la fotografía por medio de sustancias químicas sobre el papel. Bueno, hay gente que se extrañan de esta analogía fotográfica, ya que la gente tiende a pensar que lo que nosotros decimos, y no es verdad, es que ellos se limitaban a proyectar la imagen y luego a repasarla de alguna manera. Esto no es cierto en absoluto. Lo que una lente te permite hacer es el equivalente de un collage. Puedes proyectar un rasgo determinado, pongamos un florero, de manera muy realista, pero no la escena completa. El pintor tiene absoluta libertad para poner el florero donde quiera, para añadir algo a las escenas, como un dragón que no existe, así que nunca pudo ser proyectado. Esto lo hacían simplemente gracias a su talento natural, pero usaban las lentes para proyectar ciertas características que así resultaban más fáciles de captar, características complicadas o que eran muy difíciles representar de otra manera, como reflejos complicados. Has mencionado lentes, espejos cóncavos y cosas así. ¿Qué tipo de tecnología, para usar un término moderno, ¿no?, solían utilizar?
se han mencionado la cámara oscura y otra como la cámara lúcida, la no sé qué cámara mágica. ¿Cuál sería la lista de instrumentos utilizados por estos grandes pintores? ¿Y cómo responderías al argumento de que algunas de estas técnicas eran tan difíciles de utilizar que un maestro no habría tenido nunca tiempo de aprenderlas? Esto no es verdad. Todo lo que se necesita, ya que hay unos deberes para hacer en casa o para que tu audiencia los haga en casa, es comprar uno de esos espejos de maquillarse de un diámetro pequeño. Y mañana por la mañana, cuando salga el sol y estéis en el lavabo y haya un rayo de sol que entre por la ventana, sostén el espejo aproximadamente medio metro de la ventana y enfoca a mitad de la distancia que hay entre la ventana y la pared más cercana a la ventana. Y verás, después de mover el espejo hacia adentro o hacia afuera para conseguir el enfoque correcto, que será más o menos a medio metro, verás como mágicamente la escena o el paisaje de fuera se proyecta invertido en la pared. Esto es todo lo que se necesita, un espejo. Así que la gente que tiende a creer que esto requiere todo tipo de complicada tecnología es que no lo ha probado nunca, es algo muy simple. Uno de los temas más fascinantes que tú y Hockney habéis planteado es la historia de Mona Lisa. Oye, miles de japoneses llenan aún cada día el Museo del Louvre en París para admirar la Mona Lisa, ¿no? ¿Y quién no la ha visto? ¿Quién no la ha mirado alguna vez? Bueno, y resulta que vosotros tenéis algo muy extraño que decir sobre ella. Decís que Mona Lisa... Uno siente esta emoción, bueno, lo que se siente cuando la mira, porque Leonardo intentó fundir, y corrígeme si me equivoco, su propio autorretrato, su propio retrato sobre el de Mona Lisa, y entonces hay una especie de artificialidad, de ambigüedad que le da este sentido increíble cuando miras la Mona Lisa. Bueno, de hecho, no nos referimos a la Mona Lisa, por tanto, estás haciendo referencia a una cosa que no hemos tratado. Hockney y yo hemos estudiado las obras de Leonardo, ya que mi impresión es que si hay alguien que hubiera podido usar lentes, que hubiera entendido cómo utilizarlas y lo que esto implicaba, ese sería Leonardo. Y tengo que añadir que donde se encuentran pruebas científicas de que se utilizaron lentes es donde se cometió un error. Es muy fácil utilizar una lente y disimular los errores, de modo que no haya manera de demostrarlo. Solo cuando se cometió un error y queda prueba de ello, podemos demostrar que se utilizó una lente. En el caso de Leonardo, si utilizó lentes, era tan genial que no cometió errores. De manera que somos incapaces de demostrar que en ninguna de sus pinturas se hubiera utilizado lentes. Este no es el caso de Caravaggio, ¿no? Que, según dicen, en su caso, resulta fácil demostrar que estaba copiando la realidad con la ayuda de instrumentos ópticos, ¿no? Este es lo que pasaba, ¿no?, con él. El de Caravaggio es un caso interesante. Hemos reproducido cómo pudo hacer algunas de sus escenas. Y en muchos aspectos actuaba más como lo hace un director de cine de Hollywood que como solemos pensar que lo haría un pintor que trabaja solo en su estudio. Él disponía actores en ciertas poses. Y luego con lentes, y podemos presentar cuadros en los que utilizó las lentes, captaba su aspecto. Más tarde enviaba a ese actor a su casa, hacía entrar a otro y lo colocaba en otro lugar de la escena. Fantástico. Así que en cierta manera estaba dirigiendo escenas. Y también creo que es un buen momento para decirlo, esto de haber mostrado cómo algunos de los artistas usaron lentes para producir ciertos rasgos en sus pinturas, nos permite también comprender cómo trabajaban en realidad algunos artistas. Cómo fueron capaces de hacer lo que hicieron.
nos ha iluminado, cosa que antes era imposible, la manera en que los pintores trabajaban en sus estudios en el año 1600. El mercado del arte ha crecido en estos 2 últimos siglos de tal manera que con frecuencia la demanda de obras es superior a su producción real. Circunstancia que ha llevado al expolio y a la falsificación de importantes creaciones artísticas. La falsificación consiste en hacer pasar copias o piezas nuevas por obras originales. Debido a que el ojo humano no siempre es capaz de detectar una falsificación, casas de subastas, galerías y museos acuden a la ciencia y a la documentación para evitar el fraude. Los documentos que avalan una obra deben llevar sin confusión hasta su autor, y mediante la ciencia puede contrastarse la antigüedad real de esta. Los medios técnicos más eficaces a la hora de detectar falsificaciones se basan en análisis químicos y exámenes de luz. Mediante radiación visible e invisible se pueden analizar todos los componentes de una obra. La luz rasante o tangencial revela las alteraciones y degradaciones sufridas por la textura del soporte e irregularidades producidas en la capa pictórica debidas a la técnica o a los utensilios empleados por el artista. La macrofotografía estudia detalles poco visibles como textos, firmas y deterioros inherentes al paso del tiempo, como los craquelados, que pueden confirmar la autenticidad de la obra. La luz ultravioleta a distintas gradaciones vuelve fluorescentes determinados materiales como la cola animal y ciertos pigmentos o barnices, ayudando a localizar repintes, modificaciones posteriores, falsas pátinas. El examen con radiación infrarroja permite estudiar el dibujo subyacente, es decir, los arrepentimientos surgidos en la composición artística inicial, así como restauraciones o manipulaciones en inscripciones o firmas. Las técnicas de falsificación han evolucionado con la historia del arte. De hecho, la mayoría de las esculturas griegas eran de bronce y fueron los romanos quienes las copiaron a las hoy conocidas piezas de piedra y mármol. La falsificación implica un proceso de creatividad tal que en muchos casos acaba convirtiéndose en un tipo de arte oculto. Tanto es así que existen falsificaciones legales, obras en las que la firma no es la auténtica y el comprador sabe que no está pagando un original. Entre los óleos de este complejo lienzo, la codicia del comprador mantiene vivo al falsificador, por lo que cabe preguntarse quién es el verdadero autor de toda esta obra a la que denominamos fraude. Se podría decir que con la aparición de la fotografía, la copia de la realidad de una manera excelsa, bueno, la copia de la realidad quedó en manos de los fotógrafos. Y que entonces los pintores por primera vez empezaron a dudar, a cuestionar la realidad. Y por esto empezaron a pensar, bueno, en el Oriente, en el lejano Oriente, en la pintura china o japonesa, y es por esto probablemente, o sería ir demasiado lejos, que surgió el expresionismo y luego el cubismo. Sí, se puede ver cómo cuando apareció la fotografía, la fijación de imágenes por medios químicos, los pintores se sintieron libres para hacer otras cosas, o en cierto sentido tenían que protegerse, tenían que hacer cosas nuevas. Si estás en 1430 y eres el duque de Borgoña y estás considerando si te vas a casar con una princesa española y quieres saber qué aspecto tiene, tendrías que enviar a Van Eyck a España a retratar a la princesa, y tienes que confiar que él obtendrá una imagen realista del aspecto de la princesa, de manera que cuando traiga el cuadro puedas decir, sí, voy a casarme con esta mujer. Tienes que confiar que el rey de España no pague a Van Eyck mucho dinero para que disimule sus defectos.
En el momento en que aparece la fotografía, ya no hay que confiar en el pintor para que haga eso. La fotografía se convierte en el realismo. Aunque ahora, en el siglo XXI, con la fotografía digital, se puede poner a cualquiera en el lugar que quieras, puedes poner y quitar personas, y no sabemos si las fotografías son o no reales. Así, en 1830, aparece la fotografía, y ya no es necesario alquilar a pintores para representar la realidad. Son libres de pensar las cosas de maneras diferentes. En el Museo d'Orsay hay un magnífico Van Gogh en el que representa a Marguerite Gachet. Creo que el título es Marguerite Gachet en el jardín. Y si se mira esa pintura, al instante se reconoce a una mujer joven que está en el jardín. Si se mira más de cerca, uno se da cuenta de que Van Gogh había pintado a Madame Gachet en menos de 10 pinceladas. Así pinta su cara y es claramente una mujer joven, pero él sabe cómo jugar con tu propio cerebro para que complete los detalles. Creo que ella tenía 18 años cuando se hizo esta pintura, por lo tanto, sí que era una mujer joven en el jardín. Por tanto, los pintores comenzaban a representar la realidad de manera muy diferente porque estaban obligados a pensar en otros términos a causa de la fotografía. La pintura deja de ser fotografía. Topografía, eso es lo que dices. Sí. Y la ruptura entre la pintura y la óptica se ha ampliado. Sí, mucho más. Quizá podría volver a converger. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, quiero decir, toda esta búsqueda te ha permitido encontrar argumentos o ideas o hechos nuevos que nos permitan suponer mejor que antes hacia dónde va el arte en el futuro. Es difícil predecir el futuro. Al fin y al cabo soy un científico. Los científicos saben que no hay que extrapolar nunca los datos hacia el futuro, todo puede cambiar. Se puede extrapolar hacia el pasado, pero es peligroso extrapolar hacia el futuro. Sin embargo, podemos ver lo rápido que está avanzando la tecnología en el campo de la imagen. Podemos comprar una cámara digital porque el precio está bajando rápidamente y la calidad se acerca cada vez más a la de una cámara de películas. Cuando compramos una cámara digital en una tienda de electrónica, no de fotografía, viene con un equipo que permite manipular las imágenes. Tenemos cada vez más gente en el mundo con una capacidad visual mayor de la que tuvimos en el pasado. Esto, sin duda, tendrá consecuencias sobre la manera en que se hará arte en el futuro. Porque hay mucha más gente que tiene más conciencia visual. Se compran televisores de alta definición o cámaras digitales y no era así hace 15 o 20 años. En aquel entonces nos contentábamos con un pequeño televisor en blanco y negro. Los libros de historia del arte, si hojeamos un libro de historia del arte de hace 20 años, las ilustraciones estaban reproducidas de manera muy burda, por medio de tramas de puntos muy separados en blanco y negro. Eso no era historia del arte, ni es el aspecto que tienen los cuadros. Ahora sí, no se vendería. Ahora se requieren imágenes de la máxima calidad, porque somos una cultura visualmente mucho más sofisticada. Y cuanta más gente visualmente sofisticada haya, más probable es que tenga una representación en el arte del futuro. Las grandes empresas de telefonía móvil están inmersas en una carrera contrarreloj. En su búsqueda por aunar servicios y diseño, ahora han ideado unos portátiles vestibles, es decir, unos teléfonos que se incorporarán a las prendas de vestir. El guante, equipado con una pantalla y un teclado, también llevará incorporado un lector de código de barras con el fin de facilitar las compras. Así, las personas que lleven este móvil, además de poder hacer llamadas, podrán evitarse las colas en los supermercados. El equipo se completa con una cámara que se ajusta a los hombros de la ropa y que permite grabar y transmitir imágenes y sonido. Las principales empresas de telefonía móvil han puesto a trabajar conjuntamente a programadores, ingenieros y diseñadores de moda con el objetivo de patentar los modelos que triunfen en el futuro. Para ello han de combinar eficacia, entretenimiento y estilo. Los primeros móviles vestibles saldrán al mercado el próximo verano.
Los aficionados a escrutar el universo están de enhorabuena. Muy pronto los astrónomos amateurs tendrán la oportunidad de utilizar los telescopios de la mismísima NASA. Eso sí, manejar tan preciados instrumentos solo será posible a través de Internet. Cualquier aficionado podrá acceder y manipular los instrumentos dentro del espacio virtual, acción reservada en el mundo real a los astrónomos más prestigiosos del mundo. La experiencia correrá a cargo del Centro de Astrobiología, un instituto asociado a la NASA que trabaja en varios proyectos punteros. La idea es colgar en Internet una serie de telescopios robóticos en línea. Cualquier internauta podrá acceder a ellos, dirigirlos y orientarlos hacia el lugar del universo que más le interese. Los precursores pretenden imitar iniciativas de otras instituciones donde, accediendo a webs concretas, cualquier navegante puede manejar microscopios de alta precisión y acceder a imágenes reales y virtuales de biología. La ONU ha anunciado que de seguir el consumo actual de agua en el planeta, en el año 2025, 2 de cada 3 personas vivirán en condiciones de escasez hídrica. Para evitar la situación, los científicos están desarrollando métodos de gestión y conservación de este imprescindible recurso natural. Se trata de un programa de simulación que permite visualizar cuál será la situación de los recursos hídricos de cada país dentro de 20 años en función de los sistemas de explotación y conservación adoptados por los actuales gobiernos. Para realizar el cálculo de la futura disponibilidad de agua, los parámetros que se tienen en cuenta van desde variables socioeconómicas hasta otras más técnicas como la frecuencia de irrigación, el clima o la calidad del agua. Gracias a una precisa simulación se puede conocer el impacto que el gasto de agua tendrá en la población, con lo que se podrán evitar situaciones de emergencia. Además, lo que se pretende es que las regiones con escasos recursos de agua puedan organizar y disponer con mayor racionalidad de sus reservas. Recuperar la memoria perdida con el paso de los años puede dejar de ser una utopía. Un estudio neurológico demuestra que con un correcto adiestramiento, las personas mayores pueden mejorar algunas de sus capacidades. La hipótesis la ha lanzado un equipo de neurólogos de Estados Unidos tras analizar la actividad cerebral de un grupo de pacientes de la tercera edad. Los participantes en el experimento, todos ellos con disfunciones de memoria asociadas a su avanzada edad, fueron divididos en 2 grupos. Al primero no se le aplicó ningún tratamiento y al segundo se le aplicaron varias sesiones de estimulación y recuperación de diversas capacidades cognitivas. Tras un periodo de terapia, se comprobó, mediante una técnica de imagen que mide la actividad cerebral, que la pérdida de memoria relacionada con la edad puede ser parcialmente reversible. O sea, que con un entrenamiento adecuado, algunas personas pueden recuperar funciones asociadas a la memoria. Tal y como los han concebido en Inglaterra, la principal característica de los taxis del futuro es que no necesitarán conductor. Los viajeros introducirán en un ordenador el destino al que se dirigen y el coche les llevará lo más rápido posible. El taxi del futuro ha sido ideado en la Universidad de Bristol y ha sido bautizado con el nombre de Ultra, es decir, transporte ligero urbano. La principal novedad es que el coche en cuestión es totalmente automático, por lo que no necesita conductor. En este revolucionario medio de transporte, el taxista ha sido sustituido por un circuito informatizado que lleva a los clientes a su destino. En el taxi, los ocupantes introducen en un ordenador el lugar al que van y el programa informático decide el trayecto más corto. Además, como dispone de un sistema GPS, sabe cómo está el tráfico en ese momento y elige las vías menos transitadas. Además, el vehículo cuenta con reproductores de DVD y lectores de MP3, lo que hará el trayecto más ameno. Las reglas ocultas del arte, y no me refiero a las falsificaciones, ¿no? Creo que de un pintor americano se decía que había pintado 10.000 obras, 25.000 de las cuales en Estados Unidos. Bueno, de las falsificaciones hablaremos también. Pero me refiero a los trucos o a la tecnología, para ser más correctos, que utilizaban los grandes maestros de la pintura. Resulta que ahora nos dicen,
oye, eran perfectos, pero no eran dioses, ¿eh? Lo que pintaban realmente no lo habrían podido pintar con esta precisión, con esta grandeza, sin la tecnología, sin las lentes, yo qué sé, ¿no? Manuel, tú estás en el Instituto de Física Aplicada, ¿no? Y eres uno de los grandes especialistas. ¿Utilizaban realmente la tecnología del momento? O sea, tenías que ser un gran pintor, como, yo qué sé, Leonardo, Caravaggio, y además un gran tecnólogo, estar muy al corriente de las técnicas de su tiempo. Bueno, no es controvertido que algunos pintores como Vermeer y Canaletto, eso se sabía de antes, utilizaban la cámara oscura. El libro de Hodney lo que ha abierto es el panorama, llevando hacia atrás en el tiempo, es decir, desde que estaba la tecnología disponible, ya los pintores incorporaron esa tecnología a sus cuadros. Y entonces aporta pruebas visuales. Y bueno, pues aunque uno sea un poco escéptico, yo cuando leí el libro, lo primero que hice fue hacerme de un espejo, el espejo de tocador de mi mujer, y entonces y hacer la prueba que dice Falco, ¿no? Falco, que es amigo con nuestro común amigo de Nicolás García, que fue... Además, ¿no? Sí. Y entonces... Nuestro gran nanotecnólogo. Exactamente. Sí. Y bueno, en la materia condensada, Nicolás García está conectado con todos los investigadores del mundo, es una cosa espectacular. Bueno, entonces pones el espejo delante de una ventana, como dice, y la apertura del espejo es capaz de recibir suficiente luz, aunque lo tapes con un folio por delante. Entonces ves la imagen invertida, pero no en izquierda-derecha, simplemente invertida, pero de manera directa. O sea, un matemático diría que los triángulos son directos y no opuestos, ¿no? Si uno refleja, lo cual es una ventaja. Y la pátina que tiene, el aspecto, la textura del cuadro, uno parece que está viendo las casas de enfrente de su casa, pero parece que está viendo una calidad pictórica correspondiente a la vista de Delft, de Vermeer. Entonces, si uno tenía alguna duda y ve esto, se convence. Sabe que se utilizó esto porque si no hubiera tenido esa genialidad, no para la reproducción fiel, sino para imaginar esa textura delicada que tiene la proyección que con la vista humana no se habría podido... No, porque tiene una cierta textura, un cierto desenfoque, un foco suave, que es lo que hablan ellos, el punto dulce, dicen que son unos 30 centímetros, que es la zona de profundidad de campo, donde efectivamente es bastante sensible a la profundidad de campo, pero lo curioso de esto es que se les imputa que no hay antecedentes de que existiera esta tecnología. Entonces es muy curioso porque una de las escépticas, como crítica de arte, o ligeramente escéptica, más bien irónica, es Svetlana Alpers, en su libro El arte de describir, que yo conozco porque mi hija estudia historia del arte, entonces lo he ojeado. Entonces habla de un monje francés en 1505, que hizo un tratado de perspectiva artificial y que luego fue clave para los perspectivistas holandeses del siglo XVII, pero este señor es del 1505, entonces dice que el modelo de su perspectiva está basado en que el ojo recoge los rayos de una manera móvil y los refleja, dice, como un espejo ustorio. Un espejo ustorio es un espejo ardiente, el espejo que dicen que utilizó, un espejo cóncavo que dicen que utilizó Arquímedes en el sitio de Siracusa para incendiar las naves romanas. Entonces dice que los refleja, es decir, que esos espejos eran habituales y se conocían como reflectantes en 1505. ¿Cómo pueden decir que no existían esa instrumentación? Mira, sabes que hay críticos de arte, Victoria, y tú eres uno de los grandes críticos de arte, que han recibido muy mal toda esta versión de Hodney y de Falco, diciendo utilizaban trucos, utilizaban la tecnología de su tiempo, y dicen cosas como, bueno, la cámara oscura o lo que fuera, en realidad era muy difícil de utilizar. A veces dicen no existía en su tiempo. ¿Por qué? Yo sé que tú no específicamente, pero ¿por qué gente como Littke, por ejemplo, del Metropolitan Museum de Nueva York, dice, bueno, esto es una tontería, dice, esto es como si dijeran que Bach se iba al bosque con una grabadora y recogía ruidos, ¿no? Perdona, no estaría mal. No estaría mal, ¿no? Sí. No, yo pienso Los críticos de arte, ¿cómo habéis reaccionado? Yo acabo de recibir el libro, pero me ha fascinado, es un libro muy bien hecho.
Lo único que añadiría es que esto ya era conocido, o sea, no es Hockney el primero en decirlo. Lo que pasa es que se ha estado mucho tiempo estudiándolo, ha hecho un libro donde él lo ha probado con la cámara oscura y la cámara clara y hace unos análisis muy pertinentes de cada imagen. Pero ya se sabía y se decía casi siempre de Leonardo, se decía de Durero y se decía de Velázquez. En realidad, yo recuerdo que tengo un colega que se llama Jaime Barrachina, que sabe mucho, que siempre tiene una conferencia que yo nunca le he oído, pero seguro que está perfectamente bien, sobre Velázquez, las meninas y la cámara oscura. O sea que se decía, incluso en la National Gallery de Londres, uno puede ver una cámara oscura ya y se explica que algunos pintores la utilizaron. O sea que no es Canaletto, por ejemplo, no era tan desconocido. Lo que estos críticos de arte quizás se han, llamémosle, escandalizado o han opinado muy negativamente sobre el libro, porque una parte también tienen razón, que simplemente sería decir, bueno, a pesar de que hayan utilizado todas estas técnicas, esto no los hace genios, porque tú puedes utilizar el adminículo que tú quieras, pero luego has de ser Velázquez o Leonardo o Rembrandt. La gran diferencia entre una cosa y otra, o entre el alumno de taller y Rembrandt o el último pintor mínimo del siglo XVI o XVII, y los grandes, es que ellos te dan una visión del mundo y del hombre, y que en Leonardo tú estás viendo el hombre como centro del universo, y además estás viendo el aire que corre entre medio de los cuerpos, y además estás viendo un útero allí, o sea, por eso es genial, es tan grande, y en Rembrandt estás viendo la experiencia de la vida. Y ahora acabo de ver, precisamente en la Royal Academy, una que se llamaba Rembrandt y las mujeres. Bueno, como un hombre ha podido captar tan sutilmente la psicología femenina. Esto es porque es Rembrandt. Y no por la... Y no por la cámara oscura. Y no porque se cambiaba los brazos una vez Sí, yo he visto en el Rijksmuseum buenas personas. Es decir, quiero decir, pintadas por Rembrandt, es decir, que pintaba el alma. Claro, el alma. Y la vejez, hay aquel fantástico del viejo con el niño que ves toda la vida, todo el ciclo de la vida. Pero, claro, las ideas las tiene él en su cerebro. Oye, yo le preguntaba a Falco, porque creí que ellos habían estudiado este tema también, lo de Mona Lisa, ¿no? Y en realidad son dos científicos que publicaron un artículo en Scientific American en 1995, que proponían la tesis de que Leonardo había hecho malabarismos con Mona Lisa. Parece que es un cuadro que lo pintó durante muchos años, y que de alguna manera había fundido su propio autorretrato sobre la Mona Lisa, creando esta sensación de ambigüedad, de misterio, ¿no? El famoso enigma. ¿Tú tienes alguna idea sobre...? Bueno, yo ese artículo no lo conozco, pero conozco otro que salió en Science sobre Mona Lisa. Bueno, era una letter corta, y entonces aludía al espectro de la transformada de Fourier, de alguna manera, del claroscuro que hay en el cuadro. Y entonces hablaba de las longitudes de onda larga, es decir, una cuestión técnica que entonces parece que produce ese efecto de ambigüedad. O sea que, es decir, no olvidemos que el proceso de visión está ligado, bueno, Kepler ya lo vio esto por primera vez, es un fenómeno físico. Entonces, aquí detrás de todo esto está la luz, y la luz es un fenómeno ondulatorio. Entonces, instrumentos como transformada de Fourier, cuestiones técnicas de este tipo son importantes también y transmiten a la percepción un efecto, ¿no? O sea, que tú dices, oye, yo manipulo la luz con aparatos o sin aparatos, vamos, cerrando la ventana, y creo una sensación... porque realmente somos una civilización cada vez más visual, ¿no? Ahora, ¿te puedo interrumpir? Dime. De esto de la Gioconda, también se ha dicho que uno de los modelos podía ser un joven que se llamaba Salai, y que era, o sea, Leonardo era homosexual, todo el mundo lo sabe, y estaba bastante rodeado de efebos generalmente y tal, y uno de ellos le hizo muchas veces de modelo, sobre todo, bueno, para múltiples cuadros, y se dice que podía haber, además de la Gioconda, de la mujer de Giocondo, también podía haber integrado, ya se ve que son como bastantes caras en una. Sí, ¿no? Sí. Curioso, pero esto es pura intuición, pero se ve, ¿no?, al verla. Luego, también es más misteriosa para nosotros, porque no tiene pestañas, pero era la moda de la época, se las recortaban.
Y luego, pues claro, le pone esta sonrisa y quizás también está basado en él mismo, con lo cual tiene también esta doble... Se ha hecho un paralelo entre Duchamp y Leonardo y está muy bien visto. Esto lo hizo Robert Lebel, el historiador de arte. ¿Por qué? Porque tanto Leonardo como Duchamp tenían muchas cosas de carácter a la vez, eran muy racionales y muy distantes, muy señores, en el sentido que todos eran los dos unos personajes, bastante cercano al sabio. Y la Gioconda también es un poco masculina, ¿entiendes? Sí. O sea, es femenina y es masculina. Bueno, es enigmática, ¿no? Es enigmática, es pero curioso. también en su sexo. Está considerada como, vamos, como una de las, sino la obra cumbre del pensamiento de la civilización occidental. Pero todo esto es relativo, porque esto está considerado ahora, en cambio pues no se consideraba el Greco durante 200 años y ahora lo consideramos, de aquí 100 años consideraremos otra cosa. El gusto varía, por suerte, yo creo. Yo en esto soy un poco, pienso como Michel Foucault que la obra, vamos, donde el arte toma conciencia de sí mismo son las Meninas, ¿no? Es decir, es un cuadro absolutamente sorprendente, el de las Meninas es una mezcla entre la perspectiva italianizante y la perspectiva, vamos, el modelo de cámara oscura o kepleriano del nórdico, ¿no? Holandés. Oye, ¿ha habido que restaurarlo, las Meninas? No lo sé. Sí, están muy bien restauradas, por cierto. Se hizo ya, no me quiero equivocar, pero al menos hace 10 años. Que, no sé si lo recordáis, fue muy polémico porque eran extranjeros que lo restauraban, pero lo hicieron fantásticamente bien. Con lo cual han salido unos rosas, sobre todo, que Velázquez, lo suyo, su gama es bastante los grises y estos rosas como muy carnales, ¿no? Y han salido maravillosamente bien. ¿Queréis ver un pequeño documental sobre la restauración? Vamos a verlo. Las 4 reglas universales de la restauración de obras de arte aconsejan intervenir lo menos posible en el original, que la obra recupere su estabilidad, que sea legible y que las operaciones sean reversibles si se da el caso. Los manuales no tienen una fórmula general de cómo debe hacerse la restauración. Según los expertos, cada obra necesita una intervención exclusiva, basada en la documentación histórica del objeto a tratar y de la habilidad del restaurador. Si este es también un artista y hay justificación, la intervención puede ser casi total, como suelen hacer los restauradores italianos. La mayoría de los expertos, sin embargo, prefieren, por ejemplo, que una pintura restaurada sea legible, es decir, que se puedan distinguir los materiales añadidos. Así, si una pieza está pintada al óleo, se restaura con un barniz como aglutinante. O bien, si a una escultura de la Virgen le falta una mano, esta se reconstruye si vuelve a una iglesia donde hay culto, pero no se recrea de nuevo si la imagen va a un museo o exposición. Ante todo, una restauración debe procurar que la obra recupere su estabilidad. Es como si se hiciera una intervención quirúrgica sin aplicar ninguna cirugía estética, para que su esencia sea transmitida a las generaciones del futuro. Tanto o más importante que la restauración de obras de arte es su conservación. Esta actúa como una medicina preventiva. La conservación no se fija tanto en la forma estética de la obra, sino en la composición atómica y molecular del material y cómo éste se deteriora para luego poder intervenir y prolongar la vida de la pieza artística. Los principales problemas que tiene la restauración son los residuos de suciedad y retoques anteriores acumulados con los años y los xilófagos que perforan las estructuras. El primer trabajo de los restauradores es la consolidación del soporte, la fijación de la pintura y la limpieza y desinfección. Cada material, ya sea piedra, madera, seda o papel, necesita un tratamiento apropiado. Desde hace tiempo, la tecnología como los rayos X o el microscopio ha ayudado a los procesos de restauración. Actualmente se utiliza la endoscopia para ver el interior de las esculturas, los infrarrojos para recuperar textos antiguos o el rayo láser para limpiar piedras y mármoles.
la restauración, ¿no? Queremos conservar la estabilidad. ¿Qué significa eso, Victoria? La estabilidad de la obra, me dicen. Es importantísimo conservar el patrimonio, las cosas, y en general yo haría un toquecillo de atención, que España tiene mal conservado el patrimonio. Está lleno de monasterios maravillosos y yo he visto unas tablas maravillosas en unas condiciones de humedad terribles y habría que destinarse mucho más presupuesto a esto, a restauración del patrimonio y conservación. A lo mejor destinamos bastante a falsificarlo, ¿no? Me dicen. Bueno, el tema es fascinante porque tú has citado el americano y, por ejemplo, hubo un momento a principios de siglo, en los años 20 o así, que todos los americanos, cualquier millonario americano quería un Renoir. Claro, Renoir no pintó tantas gorditas al lado del río, no pintó 7.000, debió pintar 50, ¿no? Entonces todo el mundo tenía su gordita de Renoir. Oye, y la tecnología evolucionada ayuda a los pintores, pero debe ayudar también a los falsificadores, ¿no? La revolución de nuevos materiales, o no ha habido ningún cambio, o los falsificadores siguen falsificando como lo hacían hace 50 años. Yo no sé si hoy utilizan el ordenador, pero en el libro hay pruebas de David Hockney manipula imágenes, es decir, hay desajustes que imputan a desenfoques de los pintores, entonces que tenían que cambiar de escala porque tenían problemas de profundidad de campo, entonces cuando cambiaban de escala, pues una cabeza le quedaba más pequeña con respecto al cuerpo, y entonces David Hockney con el ordenador restaura la proporción natural y mejora el cuadro. Y en lo precolombino hay mucho problema, porque se coge un trocito de arcilla antigua y entonces no me hagas decir cómo lo hacen, pero esto lo diluyen o lo mezclan con una nueva y si se le hace la prueba del carbono 14 sale como si fuera efectivamente antiguo. Entonces ahora son capaces de eludir esta prueba que era muy fiable hasta hace unos años. Pero en el mercado actual del arte, ¿aumenta la proporción de falsificaciones? ¿Cambia el tipo de compradores de falsificaciones? ¿Las mafias son distintas, más complejas? ¿Hay alguna novedad en este frente? Yo me temo que habrá muchas más falsificaciones, porque como por ejemplo la gente ahora compra por internet, hay subastas por internet, hay mucha más gente interesada en comprar arte, porque se han dado cuenta de que si no se equivocan es algo que sube mucho más que puesto el dinero en un banco o en otro sitio. Y entonces también hay mucha incultura, o sea, hay mucha gente que compra sin ver la pieza. Claro. Oye, hay una cosa que he visto ahí, a ver si me lo aclaras, Manuel. Había un cuadro de Lorenzo Lotto, que hemos pasado, ¿no? Marido y mujer, y había como un periódico, vamos, un papel impreso que ponía Homo NV no sé qué. ¿A ti lo de Homo te sugiere algo? No, a mí directamente no me sugiere nada. Yo lo que sí te quería contar es la dificultad que podía tener hay pruebas evidentes porque tiene 2 puntos de fuga en el tapete. Además, es curioso porque la parte de atrás donde están el marido y la mujer está mejor enfocada y donde tiene problemas es en la parte de adelante del tapete. Los ópticos saben que la profundidad de campo detrás del objeto es más amplia que la de delante del objeto. Y también saben que cuando uno está cerca del objeto, la profundidad de campo es pequeña. Y realmente está pintado la escena desde muy cerca del tapete. Entonces, tuvo que reenfocar con la lente, entonces obtuvo dos puntos de fuga. Entonces, cualquier especialista en geometría proyectiva sabe que 2 puntos de fuga se carga el teorema fundamental de la geometría proyectiva. Entonces, este señor cambió de punto de vista. O sea, Lorenzo, el pintor, reajustó el cuadro. Eso está demostrado científicamente por Charles Falco. Entonces, evidentemente estaba utilizando una lente. Entonces, a él le aparecían las letras invertidas. Entonces, el cerebro tiene una gran dificultad para reconocer la inversión espacial. Un ejemplo de esto pues, puede ser esta secuencia que yo ponía a los alumnos cuando daba clase de matemáticas generales, y entonces era intentar seguir esta secuencia de una manera lógica. Entonces, o sea, que me pones ahí lo que me parece a mí, una M, 2 ceros, una M, una un delta, corazón, un corazón, un 8, unas gafas. Entonces, nadie interpreta esto. El cerebro dice, no entiendo, ¿no? ¿Eso qué es? Basta poner un espejo entre medias de los símbolos y se ven los números reflejándose en un espejo.
O sea que realmente le pones un espejo en medio y aquello que parecían dos bolitas de pronto son dos ceros. Efectivamente. Entonces, la famosa M son dos unos. Y el homo sin H pues es un 10. Y el homo sin H al final es un 10. Es un 10. Entonces podría uno seguir esta secuencia. Claro. Entonces, yo sugiero, no tiene, probablemente no tenga Oye, nada que pero ver. seguramente el pintor que le ponía uno allí... Sería ¿No estaría pensando en eso o sabría eso? Seguro que no. Sería alguna inscripción oculta, ¿no? Por supuesto, porque es una cosa, una grabación en latín, pero lo que sí estaba haciendo era un alarde de que había sido capaz de invertir la imagen esta, que él la había obtenido inversa. Es decir, cuando uno ve ambulancia, lo ve en el retrovisor bien porque se lo han escrito al revés. Por eso ahora en las ambulancias se lo hacen poner al revés, ¿no? Para que tú lo veas bien por el retrovisor. Ahora, es impresionante, ¿no, Victoria, esta incapacidad del cerebro para salirse de sitio? O sea, realmente no está acostumbrado en absoluto a esta reversión, ¿no? A este espejo en medio, y entonces no lo ve, a menos... No quiere verlo, no está programado. No está programado, como diría Nicolás, ¿no? Nuestro nanotecnólogo. No estamos programados. Oye, una última, porque nos hemos, comido el tiempo. Una última pregunta o reflexión. El hecho de que cuando surge, digamos, bueno, hay esta explosión de realismo tremendo en el siglo XV, que empieza en Holanda, y eso desemboca con la fotografía que te permite realmente copiar la realidad. ¿Es verdad lo que decíamos con Falco? O sea, que es cuando realmente no se puede copiar mejor que con la fotografía, que los pintores empiezan a cuestionar la realidad. O sea, el arte abstracto nace, no pudo haber nacido antes de la fotografía. Quiero decir, es un subproducto de cuando ya, oye, nos hemos hartado, lo hacemos perfecto, no lo podemos copiar mejor. Sí. Ahora vamos a divagar. A ver, por un lado el arte abstracto ya había nacido antes, porque tú coges una piedra de estas que hay en el Japón y es un paisaje abstracto y ellos ya lo dan como arte. O sea, aquí estamos hablando en un nivel occidental. Pero el mundo es muy amplio y hay muchas culturas y muchas civilizaciones, ¿no? O bien los mandalas son arte abstracto, ¿no? O sea, hay muchas abstracciones antes de Kandinsky, de Klee, de Miró. Pero efectivamente lo que sucede es que la invención de la fotografía es como la culminación del sistema de la perspectiva lineal, por decirlo de alguna manera, y de esta visión en profundidad. Y claro, ¿qué pasa? Que la gente dice, pues ya no me tiene que venir el pintor a casa a retratarme, porque viene Talbot o Nipsey o los primeros fotógrafos y ya se empezaron a tener el gran éxito que sabemos retratando a la gente. Entonces, el artista ve que aquel 80% o 60% de contenido de su trabajo ya está suplido mecánicamente por una máquina y entonces ya pasa a pensar que él quiere dar una visión del mundo interna, que es una invención de su espíritu, de su pensamiento, y entonces se ponen a hablar de esta visión interior. Su propia alucinación, claro, digamos, y claro. no representación. O bien de creación de mundos totalmente independientes, como pueden ser los de Malevich o los de Kandinsky, con formas puras. Pero entonces fíjate qué interesante que así hemos vivido, pongamos, desde el año, pues lo que sea, 9 o 10, bueno, la primera acuarela abstracta es del 11, más o menos alrededor del 11-13 empieza a haber todos los primeros momentos de abstracción, y ahora a finales del siglo, a principios del 21, estamos viendo como un auge de realismo otra vez. Y lo que nosotros vemos, los del arte contemporáneo, es un auge de la fotografía otra vez, mucha manipulación digitalmente, pero como un retorno a querer ver más, muy manipulado y muy sutil a veces, pero la realidad, entornos de la realidad. Porque somos, y esta es una pregunta al científico, es una especulación, Manuel. Vamos a ver, estamos en una civilización cada vez más visual, ¿no? Yo me imagino que cuando pasamos de los reptiles a los mamíferos, después de los dinosaurios, aquello era una civilización olfativa, la ratita, ¿no?, iba con el olfato. Y ahora vamos con la vista por delante, con una especie de sobredosis. Hay algún científico que dice que desde hace unos 15.000 años o así,
se está produciendo esto y al mismo tiempo una disminución de la capacidad craneal. Tal vez porque en recintos tan resguardados como las ciudades ya no estamos tan desprotegidos como cuando estábamos en la sabana africana y ya no tenemos que ser tan inteligentes. ¿Qué dirías tú a esto? No sé, yo creo que la capacidad visual efectivamente ocupa una gran zona del cerebro, todo el corte visual, y está sumamente tremendo, ¿no? desarrollado, pero de alguna manera tiene alguna conexión profunda con el lenguaje también. Y volviendo un poquito al tema de las meninas, sí, hay siempre metáforas literarias con las cuestiones plásticas. Por ejemplo, el hecho de que los reyes en las meninas nos estén viendo a través del espejo, nos están mirando, sí, somos nosotros los que estamos mirando, realmente están situados con nosotros. Si recordáis la invención de Morel en la novela esta de Bioy Casares, reinventa esta idea de superposición en el tiempo que estamos observando al ver ese cuadro tan ambiguo que es el de las meninas. Y luego el cerebro es multidimensional. Y hablando de multidimensional, pues quiero aludir que la naturaleza imita el arte. Entonces Dalí pintó hipercubos. Pero es que hoy en día existen cuasicristales que son proyecciones de 5 dimensiones o de espacios de varias dimensiones, proyecciones literalmente. Es decir, que la perspectiva lineal, hoy en día hay una perspectiva hiperespacial. Realmente, y hay ejemplos en la naturaleza, es decir, esto no son entelequias, son puros actos. El artista es artista porque se adelanta al resto del común de los mortales y ve lo que los otros no ven. Pero tú tienes gran confianza en la capacidad de visión del ser humano, pero el 95% de la humanidad ve, pero no ve nada, ve poco. O mira y no ve. Mira y no ve. Y entonces los artistas son los que ven. No hagan, como dice Victoria, como la mayor parte del género humano, que miran y no ven. Lo que pasa es que cada vez nos lo ponen más complicado. Y lo que es cierto es que cada vez tendemos a tener que mezclar más las cosas. Y yo no estoy seguro si esta visión que dicen más certera, más holográfica, es necesariamente más fácil de entender. Bueno, una reflexión para los próximos días hasta que nos volvamos a ver la siguiente semana.